Bienvenidos a Ajedrez Inclusivo. Buenas tardes desde California, Franco. Buenas noches de Cartagena, Murcia, España, a todos nuestros amigos. Esta tarde estaremos hablando de un tema sensible porque a muchos jugadores les encanta el ajedrez romántico. Si tú pudieras definir el ajedrez romántico, ¿cómo lo definirías, Franco? Pues el ajedrez romántico lo definiría como ataque sin cuartel, ¿no? Desde el minuto cero, pues yendo a por el rey, con gambitos, sacrificando piezas. Recuerdo las partidas de Paul Morphy, em, luego Arequines, tal como con el paso de los años se iba modernizando por la teoría, pero un ajedrez muy similar, ataque directo, ¿no? Incluso muchas veces, pues sin ataques brutales, sin enrocarte. Eso es lo que a mí me sugiere el ajedrez romántico, ¿no? Menos teoría y más sacrificio y más ir a Más intuición, Sí, sí. más intuición. El ajedrez romántico fue un estilo de juego que predominó mucho en el siglo XIX. Y como tú dices, su enfoque es agresivo, sacrificio de material para alcanzar un solo objetivo estratégico decisivo, y ese objetivo es dar jaque mate al rey lo más antes posible. No se trata de conservar piezas, sino de utilizarlas de manera audaz para crear oportunidades de jaque mate. ¿Podrías, por favor, ir sobre las características y patrones claves del ajedrez romántico? Sí, el ajedrez romántico fue un estilo de juego de ajedrez popular en el siglo XIX caracterizado por ataques agresivos y sacrificios de material para lograr un objetivo estratégico. Algunos patrones y características del ajedrez romántico incluyen ataques directos al rey. Los jugadores románticos solían buscar ataques directos a rey enemigo, a menudo sacrificando material para lograr un jaque mate rápido. Sacrificio de material. Los sacrificios de peones, o sea, gambitos, ¿se entiende? Piezas menores o incluso piezas mayores eran comunes en el ajedrez romántico, con el objetivo de abrir líneas o debilitar la posición del oponente. Juego de ataque. Los jugadores románticos se enfocaban en atacar la posición del oponente, en lugar de defender su propia posición. Por eso muchas veces ni se enrocaban. Uso de los gambitos. Los gambitos que implican sacrificar material en apertura para obtener una ventaja posicional eran populares en el ajedrez romántico, como era el gambito de rey, ¿no? Porque ahora mucha gente habrá oído la serie de Gambito de Dama, pero en el ajedrez romántico el gambito de rey pues fue quizás el primer gran gambito que se empleó y además con muchísima frecuencia. Porque era más explosivo, Franco. Claro, en lugar de Creo que en meterse el gambito sí, de rey se abren muchas líneas. por la columna F y en lugar Sí, de meterte en una española o en una italiana, pues entrabas ahí. Entonces, anteponías quizás, claro, los tiempos, que en el ajedrez es muy importante, al material, ¿no? sí. Si tú a lo mejor tienes dos o tres tiempos más de desarrollo que el rival, pues eso, pues el rival lo va a echar mucho de menos, aunque tenga unos peones de menos, ¿no? Algunos de los máximos exponentes del ajedrez romántico incluyen Adolf Andersen, considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez del siglo XIX. Andersen era conocido por sus ataques brillantes Y y sacrificios sacrificios audaces. audaces. Paul Morphy. Morphy fue un niño prodigio del ajedrez que se convirtió en uno de los jugadores más fuertes del mundo en la década de 1850. Su estilo de juego se caracterizaba por ataques directos y sacrificios de material. Johannes Foucault. Foucault fue un jugador y escritor de ajedrez alemán que fue conocido por sus partidas brillantes y su estilo de juego agresivo.
Louis Paulsen. Paulsen fue un jugador de ajedrez alemán estadounidense que fue conocido por su estilo de juego posicional y su capacidad para defenderse contra ataques románticos. Estos jugadores contribuyeron a desarrollar el estilo romántico del ajedrez y dejaron un legado duradero en la teoría y la práctica del juego. Sí, sobre todo habré visto muchísimas partidas de Paul Morphy, ¿no? Fue quizás el que más contribuyó al ajedrez romántico, ¿no? Y si te das cuenta, hay dos grandes partidas que no sé si a ti de niño, pero cuando yo jugaba ajedrez, yo me recuerdo que me dieron las jugadas de la siempre viva y Sí, de la inmortal. sí, yo lo vi por primera vez de pequeño en la luz del ajedrez. Ahí Sí, que lo recomiendo a nuestros amigos porque ahí te viene toda la historia del ajedrez y ahí fue donde yo vi esas dos partidas si te siendo das elegidas. cuenta que esa partida de la inmortal de Andersen es una partida que ves los sacrificios de las piezas, el ataque implacable hacia el rey, una belleza táctica, es lo que ves en esas partidas. Por eso de niño, cuando las estudias, sueñas poder jugar así, pero hay algo que no te dicen. Y lo que no te dicen y la belleza del ajedrez de ahora y de los motores que nos ayudan a calcular mejor, a jugar un juego más posesional, a solidificar tus bases antes del ataque, porque a veces te puedes lanzar mucho al ataque, pero si no dejas a tu rey bien cubierto, en un contraataque te hacen pedazos. Exacto, de ahí la importancia del enroque, ¿no? Aunque ahora, con tanta maquinita, tanto módulo, pues a veces sugieren nuevas líneas. Si estudias mucho, pues a lo mejor no te enrocas, ¿no? Pero no deja de ser artificial, no era como antes, que no te enrocabas, pero era, digamos, la posición más pura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era porque iba a la cabeza del Sí. rey, ¿no? Y ahora, pues a lo mejor no te enrocas, pero son por otros motivos más superficiales, más estratégicos y requiere mucha teoría que nada tiene que ver con las partidas románticas de aquel entonces. Sí, porque si te das cuenta, la inmortal, Sí, este Andersen va directo al rey, persigue al rey sin descanso, sacrifica material y lo sacrifica de una forma masiva. Se sacrifican ambas torres, la dama, el alfil, para llegar al jaque mate. Eso es audacia, Franco. sí, sí. Juego de ataque puro. Andersen se detuvo para defender su posición, nunca se detuvo para defender su posición porque solo buscaba dar el jaque mate. Ahora ya no se puede jugar así. Ya no. Y, y esto entra también en la estrategia militar. Tú y yo teníamos una plática acerca de la Segunda Guerra Mundial y Ah, la discusión sobre de Hitler. Si te ah, das cuenta, Hitler estaba muy envalentonado por las guerras Blitz, esas guerras que había conducido en Polonia y que Francia capituló y pensó que iba a hacer lo mismo con Rusia, pero no se dio cuenta que aún no tenía todo el poder en Francia, porque acuérdate que en Francia salieron los partisanos, que de alguna u otra manera implicaban un ataque más para la defensa alemana. sí, dos cositas que quisiera mencionar de Adolf Hitler, ya que eran nombrados. Lo del Blitz, claro, era lo que él llamaba la guerra relámpago, ¿no? Que fue la conquista de Polonia. Y hace poquito estuve yo investigando y resulta que Adolf Hitler jugó al ajedrez. Y hay partidas suyas en que jugaba el ataque Grof, que es de primera jugada G4. Él decía que el ataque Groff era un arma de destrucción masiva.
Y de hecho hay una partida que se le atribuyen a él contra Lenin. ¿No? Me ¿O sí? parecía interesante, sí. Me parecía interesante decir esto porque seguro que la gente desconoce la partida contra Lenin y que Sí. Hitler era un apasionado del ataque Gross, que él mismo catalogaba como un arma de destrucción masiva. G4. Y Que yo alguna vez he fíjate, estado tentado en jugarlo. oh, es cierto, parece que Hitler jugó también con Lenin en Viena. Parece ser, no está muy confirmado, Bueno, pero pero yo creo que sí. Pero exacto, tú lo has dicho. Pero lo que sí que está seguro y que hay partidas suyas es que que jugaba el jugaba ataque ajedrez cross. en su juventud. Efectivamente. Fíjate que cómo son los sesgos cognitivos, porque cuando tú empiezas a jugar ajedrez, tú te vas más por el ataque y te compras ese eslogan, te compras esa frase que dice que la mejor defensa es el ataque. Es un buen Te lo ataque. compras, Sí, sí, te sí. lo compras. Esa es una de las grandes mentiras del ajedrez y que debes de saber cuándo utilizarlas. Fíjate que deberíamos de hacer un programa acerca de construyendo mitos del ajedrez, Ah, sí, me parece muy, muy interesante, muy audaz. porque ese es un gran mito. Ujú. Sabes que lo primero que te dan los libros para principiantes es que te venden la mejor defensa es el ataque y no. Sí, vamos a ver, cuando eres niño, es verdad que los maestros te enseñan primero a lo mejor apertura así de gambito, la táctica, hacer muchos problemas. Y luego ya, poco progresivamente, vas con la estrategia, ¿no? Y es verdad que empiezas con la táctica, pero efectivamente cuando vas avanzando, pues vas variando tu repertorio y también vas con la estrategia, porque al final, y eso me pasó a mí, si pretendes solo táctica, como bien tú has dicho, de no haces nada, pierdes, ¿no? Porque para Sí, llegar a esas posiciones tácticas necesitas previamente la estrategia. Por eso tú la has definido a la perfección, ¿no? Como un gran mito en el ajedrez. O sea, no, la táctica es verdad que al final yo creo que tarde o temprano aparece, pero es sí, necesario la estrategia. Y digamos que la estrategia es la ausencia de táctica, ¿no? Porque la táctica siempre va saliendo, pero tienes que haber tenido previamente unos buenos cimientos para tú poder no, desarrollar. no sé si analizaste partidas de Karpov. Estoy Pero en ello. Karpov, más que nadie, es uno de los máximos exponentes del juego asfixiante. Te Ujú. jugaba unas partidas tan cerradas Ahora me estoy y aficionando no a te eso. atacaba, te daba espacio a que tú hicieras desarrollaras tu estrategia, pero un mínimo error de cálculo y te acababa. Sí. Casi, casi como el fútbol que juegan los alemanes, que juegan a la defensiva. Y cuando te das cuenta, ¡pum!, van directo al arco y deshabilitan al contrincante. Sobre todo eso lo hacen mucho, ya que ha hecho el símil con el fútbol, los italianos, que es el catenaccio, que es lo Sí, que tú acabas, que España lo ha sufrido muchísimo en el fútbol, por cierto. Y eso es verdad, yo ese símil lo hago con el ajedrez y estratégico tipo posicional, se puede, perfectamente lo has definido, sí. sí. Pienso que no hay nada mejor que enseñarle a los niños a tener una apertura sólida, Ujú. un medio juego profiláctico y una final con un análisis, cálculo matemático. Fíjate que yo tenía un solo alumno que a él yo lo empecé de atrás para adelante y fue el que mejores resultados me dio. Les enseñé los movimientos del ajedrez, las generalidades del primer tiempo, del medio tiempo, pero yo me enfoqué muchísimo con él en las finales y me daba cuenta, Franco, que eso le fue quitando lo impulsivo, que él subió bien rápido, no solo de ranking, sino que se mantenía en la posición que iba escalando, se iba manteniendo, no era de ese tipo de jugador que de repente te juega una gran partida y ¡pum!,
cae. No, su nivel de análisis, su Era regular, ¿no? pensamiento Tenía una crítico, regularidad. Pero ¿qué quieres decir? ujú, sí, Eso es lo que a mí me ha faltado muchas veces. Soy capaz de estar aquí y luego, ¡pum! pero es que yo veo que a muchos jugadores les cuesta la concentración. Eh, de- Fíjate que para mí una de las etapas más bellas del ajedrez es el final porque tienes que calcular exactamente. Creo que cometer un error al principio o al medio juego no es tan fatal como cometerlo en la final, especialmente si solo tienes un peón para llevar. Claro. Pero tienes que llegar al final, claro, efectivamente. De Sí, ahí que a algunos nos ujú, parece estudiar finales, sí. pero que es lo más perezoso, pero es muy importante, ya decía Capablanca, empezar por los finales, ¿no? Por, Ahora, si yo tuviera que darle una palabra al ajedrez romántico, le agregaría lo bohemio. ¿Tú qué, perdona? Lo bohemio. Al Oh, ajedrez romántico, lo bohemio. ¿Sabes por qué? me gusta. Porque no hay como sentarte en un lugar silencio con otra persona a jugar una partida de ajedrez Ujú. y dejarte llevar por tu intuición, dejarte llevar por el momento. Y Hay unas partidas de ajedrez que las juegas así y se vuelven inolvidables. dejarte llevar por el hechizo de Kaisa, ¿no? Sí, El adiós Kaisa. sería algo así. Pues amigos, hoy hemos tomado el tema del ajedrez romántico y llevaremos una secuencia así. ¿Qué fue después del ajedrez romántico para que la gente vaya entendiendo los términos ajedrecísticos? Y junto a eso, vamos a llevar la filosofía de Nietzsche de construyendo a martillazos, porque ese es un gran mito que deberíamos de quitarnos ya Sí. de la cabeza, que el ataque es la mejor defensa. Eh, ¿Qué te parece? Me parece fantástico y quería comentar una cosa, que cuando estábamos hablando se me ha venido a la cabeza que las dos Sí, partidas que hemos mencionado, la sí. Inmortal, la Siempre Viva, que podría subirla a nuestros amigos y hacer dos estudios de ella. ¿Qué Fíjate qué que te parece? sería excelente, sobre todo para los niños, para que los niños entiendan o la gente que está empezando, porque hay mucha gente que está empezando Ajá, y lo malo es que la gente cuando empieza se quiere enfocar solamente en el movimiento de las piezas ajá. y no se preocupan un poco de entender el por qué y para qué de la historia del ajedrez, en la filosofía del ajedrez, en qué nos ayuda el ajedrez, los beneficios que el ajedrez tiene, porque son muchos y son muy importantes. Hoy por hoy, si tú vas a YouTube, son pocos los canales que realmente se proponen llevarte de la mano sobre los beneficios del ajedrez, los mitos del ajedrez, el ajedrez no profesional, el ajedrez como hobby, el ajedrez como una herramienta para no tener Alzheimer. Ajá. Entonces sería bueno que tocáramos estos temas y Franco, lo logramos. Saludos a todos, cuídate mucho, Saludos, que buenas estés noches, nos bien. vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches.